algunos temas súper interesantes, ¿verdad, Tami? Cierto. Lo que vamos a ver hoy día es lo que anticipamos la semana pasada sobre la ISAPRE. Si me concentra esto. Ya. Sobre las ISAPRES y las cargas cuando uno avisa a la ISAPRE que va a nacer tu hijo o hija, y la ISAPRE va y te aumenta el factor de riesgo y te cobra el doble o más del doble. Entonces esto, voy a leer un poco lo que escribimos en nuestra página. No sé si podemos mostrar la página de Vox. ¿Se puede, Cris? Es vox.cl, y donde dice artículos, esto es todo lo que... El vivo. Claro, la Todo radio lo en que, vivo. todo lo que es el vivo. Pero mientras podemos ir leyendo Ya, entonces y mientras sale. aquí avisamos un poco. ¿Perdón? Es vox.cl, es vox belarga ocs.cl, y donde dice artículos, el primero es: no pagues extra a tu ISAPRE por informar que tendrás un hijo. Pero si quieres lo dejamos ahí para que la gente lo vea y te cuento un poquitito de Ya, lo que tratamos. perfecto, ya. Hola Tami, hola Carola, hola a toda la gente. Hola, Pau, gracias por acompañarnos hoy día. Sí, aquí estamos a ver si podemos informar un poquitito más a la gente, porque como el espacio del programa es cliente poderoso, es súper importante que la gente esté informada. Esa es la idea. Bueno, como algunos se habrán dado cuenta, yo también estoy con mi pancita aquí ya de 8 meses y me tocó efectivamente informar a la ISAPRE la incorporación de mi hijo, que a todas luces está en una calidad de no nacido, ¿ya? No obstante lo anterior, se comienza a aplicar un alza en el plan de la ISAPRE. En mi caso particular fue casi ¿A partir de? el doble. Desde el mes que tú informas, al mes siguiente empieza a correr el... O sea, yo informé el 7º mes, entonces ya el 8º empieza ¿cómo se llama? A correr esta alza en el precio de la ISAPRE. Y yo creo que es lógico que nadie se va a oponer a que te alcen el precio del plan, porque si en mi caso particular yo tengo un plan familiar, que en este caso estamos incorporados mi marido y yo, en este caso viene una tercera persona, por lo tanto es lógico y prudente que el plan suba. Claro. El punto es que hoy en día las ISAPRES están haciendo uso de una facultad que les concedía el ordenamiento jurídico, pero que en el año 2010 fue la tabla de factores con la que ellos aplican esta alza fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el 2010. O sea, 8 años. 8 años. Han pasado 8 años, esta Casi situación una década. no se ha No es regularizado. No obstante lo anterior, las ISAPRES continúan aplicándola. Por lo tanto, tú tienes dos opciones: aceptar esta alza, que al final, entre comillas, una aceptación, porque digámoslo, es un contrato en el que estoy como firmo o no firmo, tengo cobertura o no tengo cobertura. Claro. Entonces, al ser un contrato de adhesión, como que no te queda otra alternativa. Entonces, evidentemente tú lo firmas, pero tienes la posibilidad de quedarte ahí sin hacer nada o tratar de buscar una solución. Tenemos jurisprudencia que ha, en definitiva, establecido que esa alza, conforme a la aplicación de la tabla de factores que fue declarada inconstitucional, no se puede alegar, no se puede aplicar, porque viola 3 garantías constitucionales que nuestra Constitución protege, que son la igualdad ante la ley, que son el derecho de propiedad por tu plan de salud, y la libre elección de tu plan de salud, la protección de la salud. Bajo ese contexto tú tienes la posibilidad de elegir libremente. O sea, yo hoy día puedo decir: quiero estar en el sistema público, quiero estar en el sistema privado. Y entonces, como se violan esas 3 garantías, se ha ido declarando inconstitucional esta alza, como te digo, porque se aplica una tabla de factores que es discriminatoria. ¿Por qué es discriminatoria? Porque toma como antecedentes la edad. Por lo tanto, se ven perjudicados los bebés, que ustedes saben que
puede ser una etapa compleja hasta los 2 años. Y también las mujeres, que ya sabemos siempre que pagamos los platos rotos ahí con la ISAPRE. Salimos para atrás. Y los adultos mayores. Entonces, en base a que esta tabla era arbitraria, y además el sexo, se declaró en definitiva inconstitucional. Entonces, por eso hoy día estamos dando la pelea. Yo presenté mi recurso de protección hace un poquitito más de 2 semanas, está en plena tramitación, y estamos viendo lo que quiero que la gente tenga claro es que es importante que conozcan esta ventana, este espacio que tienen para poder reclamar, porque ya todos tenemos conciencia de que cuando nos suben el precio base, que esta anualidad pasa todos los años, Gol. qué sé yo, Ahí nos meten un gol al tiro. pero por tonto, pero perdóname atajable. nosotros, porque la tramitación del recurso de protección por parte de los abogados se hace gratis. Lo que nosotros cobramos es lo que paga la ISAPRE después por concepto de costa. Entonces, tu única preocupación es que cuando te llegue la carta, la envíes a un abogado, o incluso lo puede hacer una persona a mano en la corte. O sea, te va a quitar un poco de tiempo. Sí, Eso ese es el es- tema. Pe- Pero si nosotros pero en nos Chocopilla, organizamos, sí, ¿cuánto te va a demorar? O sea, si vas tú, ahí te puedes demorar un rato más porque tienes que hacer un trámite presencial, pero mandar un correo electrónico a un abogado No. para que te tenga el alza del plan, la verdad es que no cuesta, Eso también es un no recurso cuesta de nada. protección, entonces. Claro, Ya. es que tenemos ahí 2 instancias, el recurso de protección por alza de precio base y el recurso de protección por incorporación de nueva carga en el caso de un nacimiento. A mí, ponte tú, me han preguntado sobre las costas. En el caso de, porque ya, tú acabas de decir que en el caso del recurso de protección por el alza, Ujú. las costas son para el abogado y eso está súper claro. Y me han preguntado, ¿y aquí qué pasa con las costas en este caso? Ya, lo que pasa es que en este caso particular, como te digo, hay jurisprudencia, pero no es tan abundante como en el caso del precio GES. Por lo tanto, como que no se ha estandarizado, en muchos casos no se han dado costas. Pau, perdona que interrumpa, para que empecemos a contarle un poco a la gente también y se empiece como a evangelizar respecto del vocabulario que usan los abogados. Sí, es que es súper Ah, entretenido tienes toda la aprender. Bueno, yo razón. soy media ñoña, entonces me gusta, pero en materia de jurisprudencia entendemos qué es lo que está como escrito, lo que está sujeto ya a la ley. ¿Eso es la No, jurisprudencia? La jurisprudencia es lo que han dicho los tribunales respecto de un caso particular. Ya. Y entonces, como el tema de las alzas del precio anual base ya recurre todos los años, las cortes como que ya tienen una línea. La jurisprudencia en este país no obliga. Es decir, si se falló de una determinada manera, nada obsta a que se falle de otra. Pero la lógica y todo, el hecho de que una corte ya siente una línea de razonamiento en el cual está sustentando criterio. un fallo, un criterio, Ujú. es difícil que se rompa. Ya. ¿Ya? Uno puede apelar, si es que no, por ejemplo, alguien dice que no y hay 20 sí, es como Sí, apelable, claro. sí, el recurso de protección es apelable. El punto es que ahí solo tenemos 2 instancias. Ya. La Corte de Apelaciones, que es donde se presenta, y si no me gusta el resultado, voy a la Corte Suprema. Ah, Cuando tú perfecto. tienes, no sé, una causa laboral, una causa civil, tienes el fallo del Tribunal Civil del Laboral, tienes el fallo de la Corte de Apelaciones, y si no te gusta, tienes la alternativa de ir a la Suprema. Entonces tenés como Ya. un poco más Varias de... instancias de Claro. pataleo. Claro, Claro. Sí, pero... está bien. Pero son 10 años, ya. En vez de 2 son 10. Claro, esa es la gracia del recurso de protección, que es un recurso que como vulnera garantías constitucionales, o sea, toda normativa te garantiza que haya derechos que tienen que protegerse de manera rápida para que en definitiva sea eficaz. Pues. En este caso, el recurso de protección, y ahí me comentabas delante que una chiquilla estaba preguntando que su hijita tiene 6 meses, Sí. ya, Vamos a desafortunadamente... ir a la parte de las preguntas. Ya. Desafortunadamente ahí tenemos que poner ojo porque el recurso de protección, por lo mismo, porque es rápido, tiene un plazo de 30 días corridos desde que ocurre el hecho que tú estimas que es ilegal o arbitrario. Ya. 30 días. Corridos, porque por regla general uno más o menos, los plazos judiciales muchas veces son hábiles, pero en este caso son corridos. Y eso como el hecho sería cuando te llega la carta de notificación. El formulario único de notificación, el famoso FUN. Ya, perfecto. El FUN, ¿ya? FUN. O sea,
tú puedes alegar hasta el último día, por eso el plazo es completo. Claro. Pero mientras antes lo haga, mejor, porque puedes tener una resolución más rápida de tu recurso. Ya. Y en el tema de las costas, como me decía, Ujú. los de los de plan base ya están asentados. En este caso particular, no. Porque, como te digo, son pocos casos, todavía la Corte no se ha visto como abrumada con Ya. tanto recurso y todavía no ha definido. Me da la impresión, por cómo se ha ido dando esto, que a lo mejor no van a instar al hecho de que se establezcan las cosas como en la otra, como en el otro recurso. Ya. Porque ese mismo hecho también ha hecho que se haga tan masivo por parte de los abogados, entonces también se les recargan Claro. también. A la luz de esto mismo, en el fondo, que va creciendo como un descontento respecto de un ordenamiento que hay, ¿qué puede hacer uno como ciudadano, como sujeto de derecho, para que esta voluntad de la gente, en el fondo, se aúne y pueda llegar al Congreso donde se ven las leyes y esto se vaya modificando, esto se modifique? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué podemos hacer? Pucha, Es tan lejano, es tan etéreo esto. es complejo. O sea, aparte de Sueño, salir el a... sueño de tantas Sí, cosas. porque aparte de salir a la calle en el fondo y manifestarte, manifestar tu descontento, hoy por hoy tenemos las redes sociales, tenemos este espacio ahora en Gladiadores de Clientes Poderosos, pero ¿qué pasa con la voluntad de todos nosotros ahí donde las papas queman, donde están nuestros representantes? Bueno, ahí es un tema ya más país, más global, el hecho de que ahora las redes sociales no están haciendo más empoderados, pero seamos honestos, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia nos hace ser un tanto pasivos, un tanto de aceptar las cosas como, bueno, filo. Entonces, Claro, o mientras, hasta por flojera, así como ya no Sí, Pero es que es importa. demasiada burocracia. Lo que pasa Sí. es que hacer un reclamo así significa perder mucho tiempo, que te cierran muchas puertas y al final uno termina por bajar los brazos nomás. Tal Ya, cual. filo, prefiero perder las 5 lucas, prefiero pagarla, no sé, no sé cuánto, es que hay gente ahí desde 50 lucas hasta 90 lucas que le cobran de más todo el el mes. aumento del Mira. plan Sí. no es Es brutal. muchísimo, pero la gente como te lo descuentan automáticamente y al final como que preferís casi que perder. En este caso es el doble. O sea, claro, El doble. el precio del plan base sí, son 3, 4, 5, 7 lucas, ha sido una cosa que ya es más Claro. soportable. Claro. Pero la verdad es que estuve preparando el recurso de un cliente que de 140.000 pesos el plan le subió a 320. O sea, es una locura. No, Es una muchísimo. locura el aumento. Y el punto es, sí, insisto, se entiende que te suban el plan, pero éramos 2 personas pagando 140. Claro, Ahora ¿qué pasó? somos 3. Somos 2,5. Resulta que, claro, y aparte Claro. las ocasiones en que el niño viene con algún tipo de enfermedad, qué sé yo, puede que se apliquen otro tipo de criterio, pero en este caso puntual, no, el niño viene perfecto y que te suene el plan al triple es una locura. Claro, Bueno. y es como ya, y lo van a atender gratis. Claro. No, pues ni siquiera tiene Claro, por cobertura del eso. 100% muchas veces. O sea, claro, hay planes en que tú tenías, que son los más antiguos, que pueden haber tenido una cobertura tan amplia, pero en la actualidad no pasa eso. Y también que la gente se informe. La superintendencia también tiene facultades para fiscalizar, para que hagan los reclamos, pero la gente no lo hace nomás, ¿cachai? Como que se queda ahí tranquilita, ya bueno, lo acepto, pero ahora tenemos una herramienta para dar la pelea. Ya. Y yo creo que es mejor darla que no darla. Sí, absolutamente, Sí. absolutamente. Mientras haya más voces, en el fondo, que puedan dar su opinión y demuestren su descontento por algo absolutamente injusto, yo creo que, bueno, algo tiene que hacer esta... O sea, aparte de Obvio. todo, tienes que pagar extra En la por un vida- niño. No, por un niño. No, y espérate que estamos hablando de una realidad puntual de una familia donde nace recién un niño, pero es que tenéis 3 o 4. Por Claro. eso se ve afectada la garantía constitucional de la protección de la salud y en el derecho que tú tienes a elegir tu plan de salud. Porque como sube tanto,
¿qué me queda? Firmar el sistema público. ¿Cachai? Entonces es como casi un empujón a que tú te retires del sistema porque el precio es demasiado elevado. Sí. Entonces, claro, tú te vas al sistema público, FONASA, puedes ir a las clínicas o qué sé yo, pero obviamente la cobertura es menor y entonces cuando llegue la cuenta final te sale más caro. Entonces ahí la gente como que trata de sopesar y por eso de repente te digo que esto es como casi una expulsión tácita del sistema. Claro. Ya, vamos a hacer como los distintos tipos de maneras de cambiarme, porque hay varios casos de embarazadas que se quieren cambiar y preguntan, estoy en mi semana 30, ¿cómo lo hago? Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que está en su semana 30 o semana 32, por ejemplo? Ay, yo soy enredada con lo de la semana, yo estoy a los 7 meses. Perfecto, está bien. Sí, yo también tenía el mismo drama con la semana. Odio Nunca la semana. nunca entendí el tema de la semana. Sí, Ya, porque en se fin. supone, Sí, pero porque se supone que hay meses, o sea, no se supone, hay meses que tienen 5 semanas. Sí, Las reglas generales son sí, 4, a uno y- le dicen, y uno pero con uno el- se enreda con el Y tema uno de con la el embarazo tiene que tener 40, pero en fin. Entonces yo con las semanas me enredo. Pero cuando tú cumples 7 meses, tienes que pedir a tu médico un certificado ya. de efectivamente los 7 meses y con eso haces el trámite para incorporar a la nueva carga la ISAPRE. Perfecto. No sí, necesariamente, incorporar. sí, no Ya. necesariamente a partir de los 7 meses, o sea, justo los 7 meses lo puedo hacer después, pero lo mejor es que siempre ocurre que a veces, no sé, los primerizos o hay Ujú. muchos niños que nacen de 7 meses, Sí. entonces por eso es mejor hacer el trámite desde esa fecha en adelante. Entonces con ese certificado tú informas a la ISAPRE. Entonces, la ISAPRE se queda muy contenta porque ¿qué te manda de vuelta ella? Un formulario único de notificación con un precio duplicado o triplicado. Y tú ahí, ups, ¿cachai? Entonces, Claro, ahí hay ves qué gente- hacer. Sí, me acuerdo que una vez, o sea, yo mi primer embarazo me dijeron, inscríbelo después de que nazca. Porque igual lo van a tener que atender igual y tiene un mes. Entonces, para que no, porque si no te empiezan a cobrar desde el mes 7, y todavía no nace y yo todavía estoy pagando. Eso Sí, como pues, que verdad. Hay gente que te recomienda eso también, por ejemplo. Pero claro, uno toma la precaución de que el parto se puede adelantar, eso no lo podemos manejar. Claro, igual alguien- tiene Claro. hasta los 30 días de que Claro. nació para O sea, inscribirlo. Para la gente que ya se pasó los 8 meses, tienen tiempo, no se asusten. Mucha gente te dice, ¿y qué planificaste? ¿Qué voy a planificar? Si el crío hace lo que Mm. quiere al final y Claro. nace cuando quiere. Sí. Así que eso. Ya, entonces desde que lo inscribes, te llega el formulario único de notificación y El ahí FUN. El famoso FUN, sí. inmediatamente contactarnos a ustedes mismos, ya que ahora saben y están empoderados, van y piden esta apelación en la corte de apelaciones. El recurso de protección a la carta de Recurso- operaciones. Acuérdense, solo 30 días. Sí. Desde que llegó desde que el- les Desde que llega notifican el el FUN. El FUN. Sí. Si no, no vamos a poder hacer más. Perdimos. Entonces, ya. ¿Y qué pasa eso? Yo ya lo mandé y ahora igual me van a subir el ISAPRE porque esto se demora en procesarse. O tengo que pagar, no tengo que pagar, ¿qué tengo que hacer? Ya, es que hay un punto intermedio. Obviamente, cuando tú presentas un recurso de protección, lo primero que haces también es pedir una orden de no innovar. Que para que expliquémosle a la Caro. Por favor. Que la Caro no Sí, pregunta. mejor. Aquí se van a empoderar con todo. La Sí, orden, la vamos a orden salir de, no, seco. de no innovar significa simplemente que tú le pides a la corte que las cosas se mantengan tal cual como están, que no se produzca el alza hasta que haya una sentencia definitiva al respecto. ¿Ya? Ahora, en algunos casos se da la orden de no innovar, en otros casos no se da la orden de no innovar. ¿Por qué? Insisto, este recurso está en pañal, entre comillas, Muy bonito. y se van integrando las salas por distintos miembros, entonces puede que hoy día nosotros estemos de acuerdo, pero mañana se incorpora otra gente a la sala y tenga otro criterio válido, porque todo esto está sustentado con norma, entonces puede que haya una variación. Entonces tenemos la posibilidad de pedir esa orden de no innovar. Si se nos da, fantástico, porque tendríamos el precio congelado hasta que la corte resuelva. Si no se nos da, hay que hacer el pago en el intertanto. Una vez que se resuelva la causa, ahí vamos a tener que ver, muy difícilmente se haga devolución retroactiva de esto, pero por lo menos en lo sucesivo no se tendría que seguir pagando. Así que ahí Qué estamos... patude.
de esta Estamos- ISAPRE. Oye, ¿y A mí sabes tengo qué? una duda, ¡Qué amiga, rabia! tú me lo dijiste, ponte tú. Hay norma, espérame, hay una norma que dice que efectivamente, porque tú tienes el precio del alza del plan hasta los 2 años de tu bebé, ¿Sí? ¿ya? Y después se supone que tiene que bajar. Claro. Y la ley te dice que lo tiene que bajar automáticamente la ISAPRE. No Jamás. lo hace. Pues no. Tengo jamás. de esos casos, no lo hace. Tienes que, yo, por Jamás. ejemplo, yo fui a mi ISAPRE, mi hijo tiene 4, va a cumplir 4. Y sigues pagando la vida. Y sigo pagando y fui y me dijo, no, tiene que reclamar en la Superintendencia de Salud. Nosotros no podemos, ni siquiera la misma ISAPRE me puede bajar el precio. ¿Por qué? Qué Porque caras de según palo. ellos les dijeron que no podían alterar ningún, como dijeron que ya no se podían mover la ISAPRE, no se puede mover ni para arriba ni para abajo, entonces ellos no pueden moverlo nada menos que le dé permiso en la Superintendencia. Claro, o sea, entonces es que tengo que hacer ese ¿Y ahí qué trámite. pasa en cuanto a la retroactividad? es la visión de la ¿cómo se llama? De la ISAPRE cuando le conviene. Claro. Cuando le conviene Obvio, po. aplica la norma y cuando no Obvio. le conviene no la aplica. Pucha, ahí también está el hecho de que nosotros tenemos que ser más diligentes. Podríamos instar, pero todavía, o sea, hay que ver qué resuelven las cortes en ese. Yo le veo fundamento de minuto en que la ley te dice tiene que hacer Claro. Sí. la restitución, pero habría que ver qué resuelven los tribunales a ese respecto. Hay un caso No va a ser que automático, o sea, pero- no es que tú digas, ya, y devuélvame, jamás. O sea, olvídalo, vas a tener que siempre instar a través de un Sentarte, proceso respirar y eh, esperar. para los buscar un dedos. resultado. Claro. Ya, Así que entonces, eso. pero estábamos con el otro tema de... tenía mi duda sobre cuando tú pides, entonces como que se congele esto... La orden de no innovar, Claro, ya. la orden de no innovar, mientras como que está el proceso. Ujú. ¿Qué pasa si se congela, pero el proceso sale fallado? ¿Tengo que yo pagarle retroactivo a la ISAPRE? Eso tenemos que verlo en el fallo. Ah, Al final el ya. fallo que es el que va a resolver, porque tú planteas una postura y obviamente la ISAPRE también plantea la suya. Obvio. Entonces lo más probable es que la ISAPRE te pida de vuelta que Claro. al haberse concedido que se pague. Entonces ahí vamos a Bueno. tener que ir viendo. Qué raya. Sí. ahí- Bueno, pero por eso estamos aquí. Claro. Informándonos. Cliente poderoso, sí. Como te digo, como decía mi mamá, no hay peor diligencia que la que no se No, hace. claro. Totalmente. Sí, sí, así es. Ya. Entonces, entonces tenemos aquí varias las preguntas. Quiero más información, ya, un bebé tiene 6 meses, ya, entonces ya después de 6 meses, sin el son 30 días, 30 días de corrido, ni siquiera 30 hábiles. días corridos desde que te notifican el acto que tú estimas arbitrario e ilegal. Perfecto. ¿Ya? Que en este caso es la comunicación a través del formulario único, porque ahí te dicen, pues su precio sube en base a tal factor, tanto. Entonces tú ahí dices, y haces el reclamo. Así que ahí, con el tema de los 6 meses, lo lamento mucho. Va a tener que, pero amiga, por favor, apenas el niño cumpla 2 años, te haga todos los trámites para que el precio vuelva a un precio razonable y normal. Claro. Mira, escucha. Ya, tengo 4 Lorea. meses de embarazo. Yo tengo FONASA, pero el papá es ISAPRE y queremos que nuestro bebé sea a carga del papá en ISAPRE. ¿Cómo debemos hacerlo y qué debemos hacer para que no le suba el plan? No, pues que ella tiene que incorporar, que él lo incorpore a su Él plan de incorpora, ISAPRE. tiene por qué ser la mamá. No necesariamente. Si puede ser carga de los dos. De- De los dos. Ya. Ahora, ella tiene tiene FONASA. Ya. Entonces, claro, no, sí se puede que él incorpore, pero él va a tener que incorporar al niño. Sí, no, solo al claro, niño. porque no va a ser, el parto no se lo va a cubrir porque ya tiene otro sistema de salud. Exactamente. Entonces, él va a tener que incorporar al niño cuando nazca. Ya, una vez que nace el niño, que lo Claro, ahí es incorpore. distinto, porque el niño él no tiene cobertura de parto, a menos que Claro. tuvieran un plan familiar. Ya. Eso. Claro, porque O sea ahí si que- tienes un plan familiar, están los distintos miembros con sus distintas necesidades, que en el claro. caso de la mujer es obviamente que se le dé cobertura al parto, Sí. pero en el caso del hombre no. 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 Ah, perfecto. Entonces que lo incorpore, o sea que aquí hagan lo que decía yo originalmente, que una vez que nace el bebé, se incorpore en la ISAPRE, van médica tienen ellos, está lo mismo. Lo nombramos, Ya, lo nombramos. sí. Y así que después vamos a saber si es que se portaron bien. Pero al final, o sea, tú puedes cambiar, en el caso ya cuando el niño nació, tú puedes Y le llega el FUN y listo. incorporarlo al ISAPRE cuando quiera, o sea, no necesariamente desde que nació, porque él va a tener el sistema de salud de la mamá. Sí. Entonces, si lo quiere incorporar a los 2 años, qué sé yo, no hay problema. Eso no. Claro, pero es que si lo incorpora el papá y le sube el plan,
Sí, pues le va a subir. Ahí entonces, claro, le va a subir, ahí le llega el FUN al papá y ahí nosotros tendríamos que hacer como... Es lo mismo, Hay pero- que, lo mismo, hay pero que con el revisar, papá. claro, porque si se aplicó efectivamente la tabla de factores, insisto, si el Ah, reclamo fundamental es perfecto. porque se aplica una tabla de factores que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y que no se puede aplicar. O sea, es como una norma muerta que ellos la reviven para aplicar ahí el precio. Entonces, si efectivamente el precio sube por la aplicación de la tabla de factores, procedería el recurso. Y eso sale en el mismo FUN que te llega. Claro, pues Como para que la dice gente lo pueda leer factor así. X, bla, 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 y ahí... Ah, ya, muy bien. Claro, entonces no es porque me sube, insisto, si somos más integrantes, natural que sube el precio. El tema es si se está aplicando el precio Ya, conforme a no- la normativa vigente o violando la normativa El precio Ya, justo, en una cosa es verdad. que te cobren Claro. por carga y otra cosa es que te cobren por carga y factor en el fondo. Es como Claro, una cosa así. por el factor de riesgo que es el que está declarado en Constitución. Qué interesante el tema hoy día. Otro- Invito también a la gente que nos escucha, si quieren de repente hacer preguntas, nuestra, nuestro sitio pueden comentar en el Facebook, O en el sitio de Cliente Poderoso también. sí, también. Así que eso, estamos súper atentos también. Sí, yo estoy leyendo acá los mensajes de la página de Cliente Poderoso. ¿Ya? Del fanpage. Entonces aquí vamos a ver. Ya. Por ejemplo, hay gente que, mujeres, que contratan un plan de salud, pero no tienen cobertura de embarazo. ¿Ya? Entonces tendrían que cambiarlo, les cambiaría el factor. Ahí cómo lo tienen que hacer. ¿Y qué pasa? No sé, pues si tiene 30 semanas, todavía no cambia la cobertura, todavía no hace nada. ¿Cómo lo hace para informar al Ya. niño? Porque le están cubre muy poquito efectivamente el embarazo y como que ahí se quedó. Eso está bien, que cubran menos porque si revisan ustedes la normativa... ¡Ups! Me soplan por interno Fue un accidente. no te escuchas tan Ah, óptimo. ya, tan Entonces, nítido. Ya, espérate. Vamos aquí. a entrar a picar. Ya, ahí sí. A ver. Dale. Ya, ahí sí. Ahí sí, dale. Ya. Sí, porque estamos hablando de la cobertura del plan, no del precio del plan. ¿Ya? Y el Sí. punto es que yo en mi caso particular también lo hice así. Tuve muchos años con un plan sin maternidad. No tiene sentido que estemos pagando un plan con maternidad si no tiene una planificación familiar y no pretende tener hijos. Hay muchas mujeres que deciden no tener hijos, entonces ¿para qué va a estar pagando un plan con maternidad? Si llega a producirse un embarazo, efectivamente ahí ese estatus tiene que cambiarse. Entonces, ¿qué hace? Eso uno lo el plan. declara. Claro, pues yo tengo que avisar. O sea, Sí. yo estoy con un plan sin maternidad. Me embarazo a la ejecutiva de inmediato, mientras antes mejor. Mientras porque- antes mejor. ¿Por Ojo. qué? Porque el plan cubre proporcionalmente al tiempo de embarazo. Ya. En cada caso particular va a ser distinto porque depende de cuándo tú informes. O sea, yo efectivamente voy a tener una cobertura un poco menor de mi parto, pero porque yo informé creo que a las 3-4 semanas. Pero tú me entiendes que la proporcionalidad ahí es menor. Ujú, Una persona que informa a las 30 semanas ya tiene casi todo el embarazo avanzado. claro. Por lo tanto, evidentemente la cobertura de ese plan va a ser mucho menor por la proporcionalidad del embarazo. O sea, le faltan simplemente 10 semanas para que nazca el niño. Nah. ¿Ya? Y tú me preguntabas el otro día, claro, pero mientras tanto yo estuve pagando todas mis consultas y todo más caro porque no tenía ese plan. Sí, pero no podemos comparar el precio de una consulta médica que puede ir entre los 30 o 40 lucas, no sé, al precio del parto, que ya estamos hablando de millones. Y cuántas. Por eso es absolutamente lógico que así sea, que efectivamente no cubra la totalidad, sino que solo en proporción. Ya. ¿Ya? Pau, y yo me puedo cambiar de ISAPRE cuando estoy embarazada. Sí. Sí, Es sí, que lo yo leí. sé. Lo leí ayer. Claro, porque puede que tenga una mejor oferta de un ISAPRE. O sea, no debiera haber ningún inconveniente que tú te cambies de ISAPRE Ya. mientras estés embarazada. Ahora,
creo, o sea, este es Una planteamiento muy apreciación. conservador. No quiero estar peleando con una ISAPRE si no me quiere cubrir mientras estoy embarazada y con el riesgo de pensar de que en algún minuto nada ¿me entendí? Sí. Mejor me mantengo, después me cambio, no sé, esto es un tema muy personal y conservador. ¿Por qué? Porque se puede dar una situación en que... En que quedéis en nada, claro, volando. te cambiaste, pero no, resulta que tenemos tal o cual problema. Entonces, la verdad, yo prefiero ser conservadora en ese aspecto y mantenerlo ahí. Pero O sea, puede, puede pasar eso, puede pasar que uno quede como en tierra de nadie. insisto, en la ISAPRE muchas veces no podemos confiar como estamos hablando. Qué Entonces yo triste. prefiero- Qué terrible, Sí. terrible. Así que, claro, o sea, Bueno, pero si hay que pelear, ahí está cliente poderoso. Tenemos va a el pelear por tema ti Para de eso también. tenemos al cliente poderoso. tenemos Sí. el tema Para que de nos defienda. las Exactamente. preexistencias, usted lo sabe, entonces las preexistencias Sí. hay que pelearlas. Se supone que ahora va a haber una modificación legal donde ya no van a tener que existir, pero, o sea, mientras está ahí en un proceso, o sea, el embarazo en términos generales es tranquilo, por lo menos hablo del mío, no he tenido ningún problema, pero hay otros embarazos súper complejos, entonces estar ahí en una lucha entre que te sientes mal y más aún cuando se trata de otro tipo de enfermedad, entonces ahí prefiero ser un poco más conservadora, más que siempre podemos pelear. O sea, eso lo podemos hacer siempre. Los tribunales están ahí para escucharnos y qué sé yo, y para resolver, pero me quiero exponer a una situación de esa naturaleza en un estado delicado. Ya, pero para eso Prefiero- tenemos al cliente poderoso. Para que lo haga por nosotros. Exactamente. Para que no te estreses y puedas seguir tranquila Claro, con tu para que hijo. puedas tener un embarazo armónico Claro. y alineado. Ya, ayer una de las preguntas que me llegó que me llamó muchísimo la atención, te la mandé acá, era de que el bebé venía con problemas, entonces, ¿qué pasó? Por el precio, ahí también me Sí, está hablando un ahí tema subió de el precio. precio porque venía con problemas, el bebé lo tuve que escribir antes, entonces también subió mucho el precio, entonces yo imagino que ese precio también subió por el factor de riesgo. Es que por eso hay que ver ahí cada caso particular. Ya. Ya, como te digo, la normativa que nos habilita a nosotros a tratar de detener estas alzas tiene que ver con aplicación de norma que ha sido declarada inconstitucional. Si efectivamente se produjo por eso, podríamos buscar la forma y presentar el recurso. Si no se enmarca dentro de esa hipótesis, estaríamos fuera. Claro, ya, entonces acá se analiza cada caso particularmente. Sí, no hagamos una regla general cuando se trata de situaciones muy puntuales. Ya. Aquí estamos hablando de la incorporación, porque aquí ya tienes el antecedente de que el chiquitito tiene que ser operado en algún minuto. Exactamente. Entonces, claro, tenemos que ver cómo Sí. se da en la práctica el alza. Ya, sí, y aquí pagaban 3 UFs y ahora le sumaron 4 UFs más. O sea, imagínate que yo pagaba 4 y el mío todavía no nace, no tiene ningún problema, gracias a Dios, y es como lo mismo. 9. Por eso hay que ir viendo Sí. cada caso en particular. Ya, perfecto. Ya, yo no sé si tú tienes más dudas, yo podría seguir acá, pero... No, dale, pues vamos analizando casos y a medida de eso vamos preguntando. Ya. Bueno, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que esto, ¿desde cuándo empezó? Porque muy poca gente sabía que existía. Así como que la mayoría de los comentarios como no tenía idea, pero qué horror, yo pagando no sé cuánto tiempo. O sea, muchísimo. Sí, mira, lo que pasa es que yo te digo que la derogación de las normas efectivamente se produjo en 2010. Pero como el ejercicio de la acción ha sido muy poco publicitada, no se ha masificado tanto. Entonces, si bien es cierto, tiene esta posibilidad de hacerlo desde que se encuentra derogada la norma y la ISAPRE la incumple, esto explotó hace 2 meses, 3 meses, donde salió un fallo de la Corte Suprema, que ya como que cuando habla la Corte Suprema es el mayor tribunal de nuestro país, por lo tanto tú decís, chuta, ahí tengo sustento como para tratar de pelear, porque claro, muchas veces un proceso dura, en este caso la causa que se falló es del 2016, entonces 2 años peleando ahí
para saber si tenía o no razón la persona que estaba recurriendo o finalmente la tenía la ISAPRE. Terrible, 2 años. Y se publicitó mucho ese caso. Insisto, han habido fallos en 2010, en 2011, en 2012, pero como que quedaron ahí. Y Pero eso, aparentemente, lo que tú cuentas es que quedan como hitos. claro, Y no pasa nada más. O sea, se causa un poco de ruido, hay un poco de ruido y... no se tomó ninguna bandera nomás. Claro. Qué ¿cachai? conveniente, ¿no? Entonces, claro, yo hoy día estoy aquí sentada porque me afecta directamente. Claro. Entonces, en el minuto en que vimos la noticia, oye, ya, si la corte se pronunció, démosle, pues, o sea, soy abogada, estoy en la situación, no voy a gastar ni uno, no pierdo nada, yo en hacer mi trámite. Sí, pues, ¿Y solo por van qué ahí. no informar a la gente que podemos trabajar en eso? O sea, como te digo, no es un resultado casi garantizado como en el otro caso particular, pero sí hay muchos fundamentos, muchos antecedentes que nos dan el pie para dar una buena pelea. Así que yo creo que hay que buscar la fórmula, ¿no? Sí, vale la pena pelearlo, de todas maneras. Si ese es el punto, Sí, es como... porque la gente muchas veces se pregunta en el caso del alza del precio del precio anual, la gente dice, pero ¿por qué la ISAPRE lo sigue haciendo si la Corte ya ha dicho que no se puede subir? Porque es mucho más conveniente, el número de gente que reclama es tan menor, aun cuando son muchos recursos, comparado con el universo de afiliados que tienen, que le resulta igual conveniente a la ISAPRE hacer esta alza y pagarle las costas a los que reclaman. Entonces es un tema de suma y resta que finalmente igual termina siendo beneficioso para la ISAPRE. Entonces ahora tenemos que empoderarnos y reclamar nomás. Sí, Qué de todas importante este trabajo y esta como misión. Yo siento que hay que ponerse la capa, de todas Sí, maneras, de crear cliente masa. poderoso. Sí. Sí, porque está en nuestras manos. O sea, finalmente, si nosotros, es lo que siempre hablamos, no sé, que hablamos en clases en la universidad de, no sé, historia universal, da lo mismo. Tú no podés reclamar desde el sillón de tu casa. Y ¿Cachai? somos especialistas en Sí, hacerlo. O sea- y gracias a Twitter también. Claro. es como... Claro, ahora, claro, en vez de desde el sillón de la casa, en la reunión familiar, reclamáis desde el Twitter. Y chuta, Pero hay nuestro deber como ciudadanos, o sea, somos parte absoluta de esto. Y nosotros sustentamos a estas empresas. Nosotros les damos el sustento. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo, no nos educamos, estamos perdidos. O sea, Sí. es culpa de nosotros, es nuestra responsabilidad. Totalmente. Entonces, ese es un poco hoy por hoy el llamado, es hacernos cargo, hacernos parte, ponernos la capa de cliente poderoso y nada, pues y poder salir a la calle o no a tomarse las armas, pero tomar las herramientas que tenemos y hacerlas valer. Sí, eso es al final. Ahí, claro, tenemos toda la posibilidad de manifestarnos, qué sé yo, pero Lisa, pero nos va a hacer caso del Sí. día del níspero, vulgarmente hablando, si salimos a la calle. Lo que tenemos que hacer es presentar, Sí, presentar recursos, taparnos juntarnos. en recursos Sí. y a ver ahí cómo lo... Crear cómo masa en funciona. eso. Porque, insisto, o sea, esta cuestión tiene una salida. No lo han hecho en 8 años. Eso no es culpa nuestra. Qué Culpa terrible. nuestra es tolerar que se siga permitiendo que se use esta herramienta y en base a eso es que tenemos que actuar nomás. Claro. No bajar los brazos. No dejar que nos cobren el doble o más del doble cada vez que nos llegue un fun. Así que nada, pues súper invitados a todos, a todas, a que cuando inscriban agarren ese fun y lo manden a cliente poderoso o pregunten cómo lo tienen que hacer y reclamar y hacer como Tami, contémosle a la gente. el reclamo directamente. Ya, yo quedé embarazada. Tengo la instancia, por ejemplo, de llevar mi reclamo o ir a cliente poderoso. ¿Cómo funciona cliente poderoso? La plataforma de cliente poderoso ahí para que, Ya. para que los escuchemos y los ayudemos. Ujú, claro. Bueno, a mí en este minuto me están llegando por Facebook los mensajes de hola, como lo mismo, ¿cómo te puedo ayudar? Ya, Ajá. la respuesta es, una vez que te llegue el FUN, ya nos envías el correo con el FUN, tus datos, y nosotros redactamos el recurso de protección y lo ingresamos en el fondo. Y eso es todo.
Y eso Ah, es y nosotros, todo. claro, y Y nosotros ustedes cobramos hacen por la, eso. Sí. ustedes hacen la gestión. Hacemos Cuéntale- todas las gestiones desde la redacción, si es que hay que apelar hasta el final. Eso, es que más que todo en este caso, Redacción, sino que ingreso. quería que contaras, vamos a repetirlo muchas veces, cómo opera Vox, cómo opera Cliente Poderoso. Ya, en este caso particular de la carga de la ISAPRE por el niño que va a nacer o que ya nació, es así, tú ingresas avisas a la ISAPRE, porque la ISAPRE no se va a enterar sola de que tú vas a tener un hijo. Claro. Entonces tienes que avisar, te dan el FUN, nos avisas con el FUN, ideal, mientras antes mejor, mientras apenas te llegue mejor, ¿cierto? Para Sí, ingresarlo mejor. como en la Corte de Apelaciones, ingresarlo con este tema de que también no tengas que pagar al tiro, como que ojalá, siempre se me olvida esa palabra. La orden de no innovar. La orden de no innovar. Orden de no innovar. Ya, para que lo ingresemos con la orden de no innovar y nunca tengas que pagar de más en el fondo. Pero ideal, eso ideal. depende de la resolución de la Corte. Exactamente. Ya, pero hay que usar las instancias. Claro. Sí, Vamos, o sea, vamos. Es una petición. Sí, Es una petición, veremos nosotros lo que se vamos con resuelve. todo en el Sí. fondo. Vamos. O sea, Eso ese es es. nuestro objetivo. Claro. Y ahí les vamos a ir contando cómo nos fue y qué sé yo en el avance del recurso. Claro. Tami, nosotros vamos con todo. contémosle a la gente también. El fondo mandan el reclamo. ¿Cuánto hay que pagar? Hay que pagar 150.000 pesos y nosotros hacemos todo lo que es la redacción, el ingreso y todos los trámites que vienen después, con todas las apelaciones y con todo. Y en caso de salir negativo, devolvemos el 80% de los 150.000 pesos que pagaron O originalmente. sea, de todas maneras, O sea, vamos vale- a ganar de todas maneras, sí o sí, porque esa es No, la y idea. vale la si pena, no- o sea, sí, porque pucha, en 3 meses ya pagaste los 150.000 pesos con lo que te absolutamente ya lo superaste. Entonces Sí. vale absolutamente la pena. Así que invitamos a todas nuestras radioescuchas que Futuras están embarazadas, ¿sí? a que le cuenten también a mujeres, a hombres, a que le sí. cuenten a quienes sepan que están embarazados, que no dejen que les suban el precio, que hagan algo y que Que nos usen las contacten. instancias que Sí. tienen, A correr la voz. A correr que, la voz, que totalmente. compartan este tipo de instancias. Nosotros debemos ser un hito, probablemente hay muchos más canales y vamos instruyéndonos todos. Y finalmente a todos nos sirve esto. Así que esa es la idea. Sí. Mientras no reclamemos, vamos a seguir, Vamos a ahí seguir aguantando. pagando. Vamos a seguir aguantando, si eso es lo malo. Y vienen más cosas, seguro. O sea, como que partieron con con el alza anual, después esto y... Bueno, la idea de Cliente Poderoso es informar que estas cosas existen también y que hay vías de luchar y de pelear y de frenarlas. Claro. Ya, dejemos de que nos sigan ¿cachai? Metiendo goles. Exactamente. Si eso es, con un poquito de información, con ganas de educarnos un poquito Y haciéndolo. Porque, Claro que porque sí. mientras lo sepamos y no lo hagamos, de todas maneras las ISAPRES lo van a seguir haciendo. Y de verdad, o sea, en esto nos vamos a demorar mandar un mail, porque el formulario te llega por correo Sí. normalmente. O sea, ya está masificado el tema del correo electrónico. Antes te llegaba manual y de repente que si te cambiabas de casa, Claro. era difícil, porque claro, el plazo empieza a correr desde que te notifican y muchas veces el plazo de 30 días se aumentaba porque yo me cambiaba de casa y resulta que nunca me enteré y me enteré porque después me llegó y ahí yo compruebo que efectivamente, y ahí el plazo se amplía un poquitito hasta que yo compruebo que efectivamente me enteré, pero ahora te está llegando por correo electrónico, entonces es un simple reenviar. Claro, No, con no te- tus datos. Estamos todo el día con el teléfono en las manos, o sea, con el reenviar. santo agarrado. Todo el día Claro. con el santo agarrado. ¿Qué cuesta? Sí, Entonces, es verdad. no nos cuesta nada. Sí, de No nos cuesta nada. todas maneras. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, Pau, cuando viene un niño con capacidad diferente en camino? ¿Qué pasa con los planes de ISAPRE? ¿Se encarecen? ¿Hay un porcentaje ahí? Es que ahí está lo mismo, pues si te, Ya. por la tabla, el factor de La riesgo. facta de... Ya. Entonces ahí, porque obviamente si el niño viene con algún tipo de inconveniente, se va a saber desde antes. O sea, hoy día, gracias a Dios, la tecnología está muy avanzada, entonces tenemos oportunidad de ir sabiendo en las, sí. en las ecos previas. Entonces ese tipo de situaciones también se informa. Así que por eso, lo fundamental acá es el cómo se aplica esa alza. Con factor, sin factor, y ahí ver si es que corresponde o no la interposición del O recurso. sea, en el fondo es como pedirle a la ISAPRE que transparente de qué forma está operando y se están aplicando este tipo de alza para ver si corresponde, si es justo o no.
Simplemente es eso, aclárame la película, por favor, porque necesito saber en qué escenario estoy. Es que Claro. desde esa fecha no lo han cambiado. Entonces, yo creo que a lo mejor si esto se llegara a masificar, efectivamente, van a tomar medidas. Porque mientras tanto, si reclaman algunos pocos, al final se subsidia con lo que paga el resto y no se convierte en el gran problema para la ISAPRE buscar una solución definitiva. ¿Ya? Pero por eso, como es parte de nuestro actuar como ciudadanos, como clientes, como consumidores, como fue la palabra cliente, viéndolo desde el punto de vista del área que cubre una ISAPRE. Pero es así, po. Si no lo masificamos, no se va a convertir en el problema real que tenga que tener una solución definitiva. Sí. Oye, me llegó un caso de alguien que una ISAPRE no la deja cambiarse de plan porque dice que le va a salir muy caro. No te conviene. O sea, es que no la dejen, pues le están aconsejando que le va a salir muy caro. Pero ella lo está pasando mal. En el fondo, si se quería cambiar era porque... O sea, hay algo como... Yo como que... Claro, hay un tema también en querer cambiarse ISAPRE. Las ISAPRES tienen mucho poder porque también manejan mucha información que nosotros desconocemos. Es que eso tiene que ver con el famoso tema de las preexistencias, porque al final tú quedas cautivo en la ISAPRE que tú tenías al momento en que tuviste la enfermedad. Por eso es lo que se está tratando de cambiar la normativa para que eso no sea un factor influyente, porque claro, o sea, la ISAPRE nueva que tú pretendes contratar, dice, oye, pero es que este ya viene con un cachito con una pifia. Claro, entonces es más probable que ocupe las prestaciones. Y para la ISAPRE el paciente más conveniente es el que no va nunca al médico. O sea, yo hasta hace 8 meses atrás. O sea, Dicen no que va el nunca al embarazo, médico. dicen que el embarazo ya no es una preexistencia. Una noticia del gobierno de Chile del 18 de noviembre del 2014 en las ISAPRES. Ya No, se claro, debería declarar. pero estoy hablando de otro tipo de enfermedad, Ah, ya sé de que enfermedades propiamente claro. tal, porque lo personalizo en mi hermano. Mi hermano en su minuto tuvo un cáncer de tiroides y claro, pues busca de repente un plan más conveniente, pero resulta que con el tema de la preexistencia o le sale muy caro, no se puede cambiar. Entonces, por ese asunto, claro, el embarazo no es preexistencia, pero sí otro tipo de enfermedades, po. Incluso hasta el tema de cuando usas lentes, Claro. cosas que son muy simples pero son consideradas y te impiden ese cambio o te lo encarecen mucho. Entonces por eso es importante que ojalá efectivamente se haga efectiva la promesa de enviar un proyecto de ley que eso lo deje sin efecto y que se extienda no tan solo el embarazo, que gracias a Dios eso sí fue una buena noticia, pero Sí. nos queda tanto más todavía por avanzar. Sí. Tengo una última duda, y que se está acabando un poco el tiempo, es, bueno, nos quedó súper claro que cada caso es analizable dependiendo del FUN y del minuto que se ingrese también como la carga, ¿ya? Pero me quedó algo volando que no tiene que ver con esto, que es cuando los niños cumplen 2 años, ¿ya? Entonces yo tengo el derecho también, ya vamos a empoderarnos un poquito más como cliente en esta parte, en que me bajen el precio. Sí. ¿Ya? Entonces ahí también habría otro recurso. Pues nada que ver, pero es como también ahí tendría que apelar un poco porque ¿por qué no me lo están bajando? Eso ya es como una pelea. O la puede hacer directamente el ISAPRE. Eso también depende de cada caso, pero ahí yo tengo el derecho a que me lo bajen. No es que no es la respuesta que me dio a mí la ISAPRE de no, lo sentimos, nosotros nos dijeron que teníamos que congelar todos los precios y que se va a quedar así hasta que tenga 20. Hay que hacer el trámite efectivamente, o sea, la ISAPRE no te va a responder y mientras más te demores o esperes que la ISAPRE haga algo, tú vas a seguir pagando y un precio muchísimo mayor que el que debería estar pagando. Ya, si el tema y la invitación un poco es a ser proactivo. Claramente ellos no van a hacer Claro. nada por mejorar. Pero tengo el poder de condición, hacerlo. sí, Tengo claro. el derecho y Está facultada para efectivamente Perfecto. exigir que ese plan se baje. Pero Ya. obviamente, o sea, el niño está cumpleaños hoy día, yo mañana voy a la ISAPRE. O sea, si la ISAPRE no te hacen el trámite, voy a la superintendencia. Y si Claro. ahí busco las herramientas. ¿me sí, eso entiendes? hacemos nosotros también. Porque de lo contrario vas a seguir pagando un precio demasiado alto que no se condice, porque insisto, la ley dice deberá bajarse automáticamente. No se baja Sí. automáticamente. No, aparte Qué que terrible. lo otro que hacen es que, por ejemplo, yo me acuerdo, cumplió 2 años, yo fui a la ISAPRE y a mi prima le pasó exactamente lo mismo.
Y nos dijeron, no, sí, pero es que son 2 años, pero la fecha se mueve dependiendo de la fecha que tú te inscribiste en la ISAPRE. Entonces, por ejemplo, mi hijo cumple años en junio, pero yo en febrero de 20 años atrás me inscribí en la ISAPRE. Entonces tiene que ser como 2 años cumplidos de febrero. ¿Cachai? Entonces ahí ya se te olvida y no fuiste nunca más. ¿Qué onda ese ¿Cachai? tipo de...? Pero esas son, ¿Sabes lo que hace mucha son gente? artimañas a propósito, Sí, todo el rato, claramente. todo el rato. ¿Sabes lo que hace la gente? Muchas veces se cambia de ISAPRE. ¿Viste? No, pero es que, claro, es que mi plan, como es de hace 20 años, Claro, es bueno. es súper bueno. Claro. Sí, no me conviene. No valía la pena Claro. Entonces tú cambiarse. te venía a pensar en eso. Sí, mi plan es bueno, no me voy a cambiar. Pero claro, el que tiene la opción y el que encuentra un plan mejor fue que ya, sabes que chao, me cambio y me ahorro porque el cambio es mucho más rápido Sí. que ir a hacer el trámite y qué sé yo. Entonces, muchas veces opta la gente por esa alternativa. Pero lo importante es que ejerzan el derecho, si no pueden el niño tener 10 años y ustedes siguen pagando un precio ridículo. Así que a informarse y a hacer algo. Sí. Nada, ¿Qué pues pasó? invitar a ¿Estaba la haciendo gente. señales aquí? Sí, señales de humo. Estaba haciendo señales. Cuéntame, Edu, es que no quería Sí. interrumpir. ¿No? Ya, más ratito. Ay, pensé que te iban a soplar por WhatsApp. Sí, algo. Ya. Nada, volver a hacerle la invitación a la gente que use las instancias que tenemos para poder hacer este tipo de reclamos, para poder hacer valer nuestros derechos. Sí. Estamos sumamente globalizados, es muy fácil hoy por hoy educarse en estas materias porque está todo en internet. Por otro lado está Cliente Poderoso, que puede hacer la gestión por nosotros, pero hagámoslo, Por no favor. háganlo, ni siquiera hagámoslo. Yo creo que es como, claro, está como todos tenemos derechos y obligaciones y es nuestra obligación usar nuestros derechos. O sea, porque como que estamos efectivamente, sí, lo podría hacer, pero... Claro, pero me da lata, pero pucha, si no tenéis tiempo, te da lata, existen las instancias de Cliente Claro, Poderoso. Exactamente. No dejen los temas así como como boteando, porque, bueno, obviamente es un perjuicio para nosotros mismos Pero- y para el resto. Sí, eso te iba a Y decir. para nuestros hijos, No o sea, solo te ayuda a ti, sino que estás ayudando al de al lado. Porque si a Tal ti te va cual. bien, al de al lado va a tener más motivos para que también te vaya bien en el fondo. aparte que siempre pienso que en el fondo uno es un referente, también para nuestros hijos somos referentes. Sí. Entonces, chuta, si tú estás acostumbrado a decir a todo amén, ¿qué les estás enseñando a ellos también? Sí, es muy bonito debatir y poder luchar por las cosas justas. ¿Por qué no inculcarles también el poder el poder salir y enfrentarse uno a otro y poder luchar por lo que es justo? ¿Por qué no? Entonces, ese es un poco el llamado de Cliente Poderoso de hoy. A reclamar. A reclamar. Sí, hagamos valer Infórmese. nuestros Me siento como la derechos. doctora Polo, siempre cuando tengo esta cuestión. ¡Edúquese! Edúquese lo más Claro. que pueda. Sí, es parte importante de cómo ejerces tú las acciones que tienes a la mano. Sí. Si las desconoces, no haces nada. Pero si te vas informando, Claro. Claro, porque estas empresas también se aprovechan de la ignorancia. O sea, nosotros somos súper Sí, po. ignorantes. Pero si lo que ¿verdad? decía, conviene más por toda la gente que no reclama subir la ISAPRE. Entonces, siempre hablamos de esto, del pan y circo. Mientras sigamos en este tipo de enajenación en la que vivimos, estamos condenados a vivir como ignorantes y que en el fondo arrasen con nosotros. Claro. Entonces, pucha, si podemos usar esta instancia... Oye, y tener un hijo es harto caro, así que Sí. sí, detengamos por Empecemos favor a ahorrar esto, desde sí, ya. empecemos a ahorrar desde ya. Sí, Sí. porque ellos ya tienen plata, así que estamos bien, ya vamos a ¿Viste? nivelar un poco la cancha aquí. Mauro Pozo allá dice, tengo 4. Tiene 4. Dios, qué valiente. Yo, muy valiente. Yo con Sí. uno... No, pero por eso ya. te digo, ya ahí el concepto engloba todo. Sí, pues, hay que ser valiente también, porque aparte, bueno, nos enfrentamos día a día tanto. Pero por eso hay que informarse, hay que educarse y hagamos valer nuestros derechos. Ya son las 11:59 minutos. Les agradezco mucho, muchachas, por haber estado hoy
Gracias, cliente poderoso, por este Encantada. espacio. Muchas gracias, Pau, por habernos acompañado hoy día. Que Feliz. tengan un día precioso. Escríbanos si tienen dudas, si tienen problemas. Cuéntenos, Tami. Sí, bueno, está el fanpage de Cliente Poderoso, está el fanpage de Vox también, que es... no lo podemos mostrar hoy día, bueno. Es que ya estamos en la quemada. Estamos en la pero- quemada, sí, así que, pero voy a poner todo eso en Cliente Poderoso, no se preocupen. Y en Gladiadores también Sí, lo vamos a lo agregar vamos para a que vayan agregar. a los links directamente. Sí, Ya, absolutamente. así que contáctenos, mándennos mensajes, dennos su cariño, compartan y todas esas Anden con cosas. cuidado. Empodérense. Infórmense. Edúquese lo que más pueda. Eso. Muy bien. Respete para que lo respete. Y que Dios nos ampare. Y caso cerrado. Chao, gladiadores. Chao, 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 chao. Que tengan un buen día. Chao, chao, chao. Chao, chao. Your stereo. Why risk it? Lifestyles of the prolific and gifted. Eight essential vitamins and minerals, delicious. Word on the street is they bit my thesis. Knocked out their front teeth is trying to taste mine. Acting like they heard through the grapevine. Dope feeling for the